Buenos días, familia en Cristo y amigos. Les saluda la familia Gil Piñango. En este mes de mayo conmemoramos el mes de la familia y queremos compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Salmos 68 del 4 al 6 y dice así: Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Al escuchar este versículo, podemos decir que la voluntad divina une a las personas en familia. Algunas veces, las personas se refieren a las circunstancias difíciles en las cuales la gente nace, como un parto accidentado. Pero desde la perspectiva divina, que formemos parte de una familia humana e incluso de una familia en Cristo, no es un accidente, es una decisión divina. Dios junta a los solitarios en familia. La protección y cuidado que recibimos en la familia es tan esencial para la vida humana que Dios prometió intervenir personalmente a favor de los desamparados. Fíjense que el versículo habla de los huérfanos y viudas. Cuando nos sintamos tentados a quejarnos acerca de nuestra familia o pensemos que mejor hubiese sido nacer en otra familia o en otro lugar, necesitamos recordar esta perspectiva divina, la cual nos recuerda que el bienestar de nuestra familia, ya sea humana o en Cristo, descansa sobre la promesa y el cuidado de nuestro Padre Celestial, y su propósito amoroso y soberano interviene a nuestro beneficio. Bendiciones, familia. Saludos. Saludos. Qué gusto, hermanos, un domingo más, vernos por acá, compartir, adorar al Señor, bendecir su nombre, exaltarle por sus maravillas, por las cosas buenas que Él ha hecho para con nosotros. La palabra del Señor dice: te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y es que cada día exaltamos el nombre del Señor. Cada día le pedimos al Señor que nos fortalezca en el poder de su fuerza y seguimos adelante. Y esperamos en el Señor que al terminar todo esto podamos estar aún firmes para seguirle agradando, para seguirle bendiciendo, para seguir compartiendo a otros de la palabra del Señor. Familia, tenemos notificaciones. Esa es la serie que estamos estudiando en este tiempo con el pastor. ¿Cuál será la notificación de Dios para nosotros el día de hoy? Bueno, vamos a ver más adelante. El Señor cada día hablándonos, ¿verdad? Cada día el Señor habla en nuestras vidas. Por eso nosotros vamos a adorar el nombre del Señor. Cada día tu nombre bendeciré, Señor. Cantamos este hermoso canto con gozo, con alegría, porque el pueblo del Señor, en medio de todas las cosas, le adora. En medio de todas las circunstancias, alabamos al Señor. Así que celebren las bondades de Dios, celebren las maravillas del Señor. Con gozo y con alegría usted puede aplaudir. Cada día tu nombre bendeciré y morar en tu gloria y esplendor.
porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar, porque eres más grande, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén, amén. ¿Y qué motivo tiene usted para agradecer al Señor hoy? ¿Por qué motivo usted se levantó de su cama y dice, bueno, hoy, domingo, día del Señor, yo lo voy a alabar por esto o por aquello? Bueno, es que cada día, cuando vemos la mano del Señor acompañándonos, fortaleciéndonos, guiándonos, entonces es un motivo para decirle, Señor, muchas gracias. Porque ciertamente estamos en un mundo muy incierto, un mundo oscuro, muy gris, pero cada día vemos el favor de la misericordia del Señor. Hermanos, cada día, en nuestro diario vivir, debemos recordar las promesas de Dios para nuestras vidas. Y por eso este hermoso himno, el himno 364, yo espero que usted pueda buscar por allí su himnario, pueda tener también su Biblia a la mano para que juntos adoremos al Señor. Dice, y como tus días serán tus fuerzas. Que el Señor renueve cada día nuestras fuerzas. Que el Señor nos ayude cada día. Nosotros cada día le adoramos y bendecimos su nombre. Así que cantamos este hermoso himno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, mi Dios, yo encuentro cada día tu poder
ayudándonos, protegiéndonos, proveyendo, perdonándonos. Así que nosotros cada día renovamos nuestros votos con Él, de compromiso, de lealtad, de compartir con otros de la fe en el Señor, que otros vean en nuestra vida cristiana el testimonio de que tenemos un Dios grande, hermanos, tenemos un Dios vivo, que en medio de todas las cosas Él sigue sentado en el trono, el Señor reina. Hay un hermoso canto que aprendí hace mucho tiempo, estaba pequeña, no les voy a decir cuándo para que no empiecen a sacar sus cuentas, pero sí, un hermoso canto que dice: cada día con Cristo me llena de perfecta paz, que Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. El Señor pronto viene por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Tenemos esperanza en Cristo. Tenemos esperanza con nuestro Dios Todopoderoso. Por eso cantamos. Espero que usted se la aprenda. Usted se lo puede repetir allí a los niños. Esto es muy sencillo y dice: cada día con mi Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Lindo, ¿verdad? ¿Lo aprendemos? ¿Lo cantamos de nuevo? Sí, sí. Cantamos. Cada día con mi Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con mi Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Otra vez. Cada día con mi Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con mi Cristo le amo más y más. Me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Amén, amén, amén. Que el Señor nos ayude a cada día fortalecernos en el poder que solo la fuerza del Señor nos puede dar. Mi paz los dejo, mi paz les doy, dice la palabra del Señor. Nos dijo el Señor Jesucristo. No es como el mundo la da, no la podemos entender, es sobrenatural, sobrepasa todas las cosas. Bendiciones, hermanos, se les quiere, se les ama. Oramos por ustedes todos los días para que el Señor les ayude, para que el Señor les guarde, para que el Señor les bendiga. Y su Santo Espíritu sea como un bálsamo en este tiempo para nuestras vidas. Un gran abrazo. Si le pidiera que hiciera una lista de 3 cosas que usted hace todos los días, sistemáticamente, ¿qué mencionaría? Probablemente son cosas relacionadas con la higiene personal, la alimentación y quién sabe qué otro hábito o actividad. La Biblia enseña que todos los días de nuestra vida debemos vivirlos para el Señor. Deuteronomio significa literalmente segunda ley, porque es el recordatorio que el Señor le hace a su pueblo
después de haberle dado en Sinaí la ley. En el capítulo 5 de Deuteronomio se repite nuevamente en el canon bíblico los 10 mandamientos, porque el Señor quiere un pueblo que ande conforme a sus estatutos y a sus caminos. No sabemos si fue dada esas instrucciones, porque Deuteronomio tiene como característica que tiene 3 discursos, un recordatorio, exhortación y una promesa. Después se menciona la muerte de Moisés. Pero no sabemos si se dio antes de entrar a la tierra prometida o fue estando dentro que necesitaron recordar el pacto, la fidelidad que debían al Señor y a su palabra. Hemos estado durante estos domingos considerando el tema que hemos titulado Familias, tenemos notificaciones de Dios. Y la primera notificación fue, a manera de pregunta, ¿nos importa la palabra de Dios? La segunda notificación fue la pregunta, ¿cultivamos el amor supremo a Dios? Y hoy tenemos otra notificación. Y la pregunta es, ¿vivimos la fe en el día a día? ¿Vivimos la fe en el día a día? Es una pregunta importante, porque cada día, como cantábamos con los himnos y las canciones, cada día se presentan tantos desafíos en nuestra vida. Temores, dificultades, tentaciones, tristezas, dolores, decepciones. Por supuesto que también recibimos bendiciones. Pero como decía Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Lo que vivimos en la carne, en este sentido, en esta naturaleza humana, debemos vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Permítanme leer donde estará basado este mensaje hoy. Deuteronomio capítulo 6, los versículos del 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Dice con relación a la palabra de Dios, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor aquí está invitando a vivir la fe en el día a día. Y yo quisiera compartirles 3 C, o 3 principios que comienzan con esa letra C, para animarnos a nosotros a vivir la fe día a día. La primera C tiene que ver con la cotidianidad. El Señor Jesucristo dice estas palabras que yo te mando hoy. Y la manera en que está expresado el texto es que esas palabras son mandatos, son preceptos del Señor, cada día es hoy. Yo no sé si recuerdan ustedes que en algunos lugares solían poner un letrero que dice, hoy no se fía, mañana sí. Cuando la persona iba mañana, ya ese mañana era el hoy, y entonces nunca se fiaba. Cuando dice estas palabras que yo te mando hoy, es un hoy constante, es un hoy de todos los días, para tener en cuenta la palabra del Señor. Y el Señor dice, estarán sobre tu corazón. La Nueva Versión Internacional define o traduce más bien, grábatelas en el corazón. Todos los días debe estar de una manera indeleble la presencia de la palabra y de los principios del Señor.
todos los días, independientemente de los lugares que nosotros frecuentemos. Además de la casa, si tenemos que salir a comprar alimentos, si tenemos que ir a trabajar, a hacer diligencias, todos los días, donde quiera que estés, tú tienes que llevar el aroma de Cristo y el recordatorio de la palabra del Señor. Todos los días hay que estar entonces hablando de la palabra del Señor. Y hay varias maneras de hacerlo. Entre cristianos tenemos toda la confianza. Por eso Pablo decía a los hermanos que abunde en ustedes la palabra del Señor, hablando entre ustedes ¿con qué? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. En una reunión de cristianos se supone que no debería haber problema, no debería haber inconveniente para que nosotros nos gocemos compartiendo la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor no solo se comparte todos los días así, de una manera, digamos, explícita y directa, sino que en todo lo que hacemos, por lo que hacemos y cómo lo hacemos, honramos la palabra del Señor todos los días. Aunque usted no esté citando capítulos y versículos, aunque usted no tenga una Biblia en su mano, usted la tiene en su corazón, usted la tiene en su mirada, usted la tiene en sus emociones, en sus deseos, usted la tiene en sus tratos. Es una manera entonces de, en lo cotidiano, nosotros hablar de la palabra del Señor. El deseo de Dios siempre fue esa comunión en lo cotidiano con sus criaturas. Si nos vamos a Génesis, allá en el jardín, en el huerto, nuestros padres tenían una comunión cotidiana con Dios. Dice Génesis que el Señor se paseaba diariamente por el huerto y conversaba con ellos y trataba con ellos. Era una comunión directa, una comunión de armonía, de amor, de obediencia, de amistad en lo cotidiano. Y esa cotidianidad se interrumpió por la desobediencia y por el pecado. Y entonces vino la ruptura, la enemistad, y esa armonía se rompió en todas las relaciones. La relación con Dios se afectó. La relación con uno mismo se afectó, con el otro, con el prójimo, y también la relación con el ambiente. Y entonces lo cotidiano dejó de ser una cotidianidad de amor, una cotidianidad de afirmación, de respeto, de justicia, para convertirse en una cotidianidad de odio, de maltrato, de injusticia, de pecado. En lo cotidiano, nosotros somos llamados a reflejar que tenemos la palabra de Dios como norma, que tenemos la presencia del Espíritu como sello y que tenemos la compañía del Señor como esa presencia constante todos los días de la vida. ¿No lo dijo acaso el Señor antes de ascender al Padre? Yo estaré con ustedes, ¿con cuánta frecuencia? Todos los días. Y si el Señor está con nosotros todos los días, y diría, está para nosotros todos los días, ¿por qué no habremos nosotros de corresponderle también en fe, en gratitud, en alabanza, en adoración, todos los días de nuestra vida, en lo cotidiano? En el Antiguo Testamento, el enfoque de la conciencia del pueblo era recordar, en la familia, era la celebración a Dios. Y otro principio era también guardar y recordar el pacto. Y otro principio en el Antiguo Testamento tenía que ver con el testimonio, dar testimonio de Dios dentro del pueblo de Dios mismo, pero también a las otras naciones, todos los días. Y puede que a alguna persona le resulte, bueno, pero todos los días lo mismo cansa, todos los días se pone fastidioso, todos los días se pone cargoso. Yo he escuchado personas que dicen, mira, nosotros preferimos estar así juntos y después cada quien se va porque eso todos los días mata el amor. Hay personas que lo dicen así. En estos días escuché algo o leí algo colosal. Dice que el amor es libre, que por qué mantenerlo entre dos personas nomás, que debería repartirse con todas las personas las veces que quieran. La gente tiene una creatividad para lo malo impresionante. Y cuidado con nosotros pensar entonces que eso de que todos los días delante de ti me presentaré, dice el salmista. Oh Jehová,
De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, esperaré, sea una cuestión cargosa, cuando debería ser más bien algo de gozo. Vamos a mirar la segunda C. Y la segunda C tiene que ver con la continuidad. La continuidad de esa fe. Por eso dice aquí el pasaje que estas palabras del Señor hay que repetirlas continuamente. La Nueva Versión Internacional dice, la inculcarás. Es decir, que la vas a estar allí sembrando como una semilla, como un influjo. Vas a estar inculcando la palabra del Señor. Entonces es la continuidad de la fe, porque aquí está hablando de la propagación de la fe, de que el temor a Dios, de que la honra a su nombre, de que la obediencia a la palabra sea algo que nosotros podamos, por medio del ejemplo, por medio de la vivencia y por medio de la docencia, de la educación cristiana, nosotros podamos inculcarla a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a nuestros familiares. Entonces, comenzando por la casa, también compartirla con todos aquellos que el Señor nos permita tratar y relacionarnos. Andando por el camino, dice. Eso significa algo dinámico. No es una cuestión de solamente conocimiento. Es un inculcar dinámico. Porque andar por el camino significa sencillamente la vida, en vehículo o a pie, en la calle, en el trabajo. La educación cristiana se hace en el camino. No se hace desde una cátedra o no se hace solo desde una cátedra. Se hace en el camino, en el día a día. Pero dice también que al acostarte, estando en la casa, ¿y qué simboliza la casa? La casa simboliza hogar, hoguera, el calor. La casa significa resguardo. La casa significa afecto. La casa significa afirmación. La casa significa compañerismo. La casa significa servicio mutuo. Entonces, si hay una escuela privilegiada en toda la Biblia para la educación de la fe, es el hogar. Es la principal escuela, es la principal iglesia, es el principal discipulado, porque es allí donde nosotros modelamos lo que realmente somos. Porque es allí donde nosotros nos afirmamos los unos a los otros en la fe. Y yo estuve pensando mientras preparaba estas notas en la situación de algunos que sé que la tienen más complicada que otros. Porque me están escuchando y saben que están solos o solas. O son los únicos o las únicas creyentes en sus casas. Y se pone complicado convocar a un tiempo de oración, citar la palabra del Señor. Bueno, a ustedes quiero decirles, y a todos, que tenemos que orar mucho para que aquello que no está bien en nuestras familias cambien, aquellas cosas que no están bien. Y que Dios toque los corazones y esos corazones se abran para recibir la palabra del Señor. Que Dios quite vendas de los ojos, que ilumine los ojos espirituales, que abra los corazones, que quebrante esos corazones de piedra, orgullosos que no quieren abrirse a Dios, que se niegan, ni siquiera viendo milagros, ni siquiera viendo su bondad, se inclinan ante Él, se humillan ante Él, ante su presencia. Orar. También el testimonio. El testimonio. Yo sé que a veces incluso dando buen testimonio la gente estará buscando fallas o fijándose en detalles más que en el testimonio que se dé. Ya eso es responsabilidad de ellos. Pero nosotros adornemos la palabra de Dios con el testimonio en el hogar. Al acostarte, la vida en la casa, acostarte, levantar, significa al ir reposar, que usted pueda hacer un recuento de lo vivido, que no pueda cerrar sus ojos
sin un suspiro, sin una revisión. Cuando dice al acostarte, significa no solo tener el tiempo de devoción, que puede ser orar y leer un texto de la Biblia, significa especialmente hacer un balance y tratar de reconocer la obra y la presencia del Señor durante el día. Al levantarte, tiene la idea física y también tiene la idea espiritual, es decir, no solo levantarse físicamente, sino comenzar el día, comenzar la faena, comenzar las responsabilidades, poniéndole en las manos del Señor, invocando su nombre, apelando a sus promesas, dedicando en sus manos. Y así nos damos cuenta, pues, que la vida se transcurre entre la noche y el día, y lo que está diciendo ahí es que todo lo que ocurre entre un comienzo y un final, o un final y un recomienzo, nosotros podamos encomendarlo en la presencia del Señor. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros observamos que los primeros cristianos eran invitados a vivir su fe no solo en el templo o en las sinagogas. Ellos fueron invitados a expresar su fe en el templo, pero también en las casas. Y es hermoso cuando vemos en el Nuevo Testamento cómo se abrían iglesias en las casas, iglesias casa. Ahí comenzó la iglesia. Ahí se fortaleció la iglesia, en las casas. Y hoy también, obligados por una pandemia, hemos tenido que regresar a la casa, y va a ser desde la casa, espero yo, y oramos al Señor, que nosotros tenemos que revitalizar nuestra fe, nuestra comunión con Dios, nuestro crecimiento cristiano. En las casas. Un lugar de celebración tiene que ser la casa de la presencia de Dios. Un altar de oración. Un lugar de estudio de la palabra del Señor. Que nuestras conversaciones abunden en la palabra del Señor. Que nosotros modelemos los unos a los otros. Que todos aprendamos de todos. Los hijos de los padres, los hermanos de los hermanos, los padres de los hijos. Y todos en la casa, de cómo seguir al Señor, de cómo obedecer al Señor. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Por lo de la pandemia, por lo de la crisis económica, mundial, rumores de guerra, conflictos entre naciones. Y hay una responsabilidad que Dios nos ha dejado a nosotros como pueblo de Dios, y es la prolongación de la fe. Nosotros tenemos que prolongar la fe. Comunicar de generación en generación. El Señor le dijo al pueblo, por medio de sus siervos, mira, cuando tus hijos te preguntan qué significa, por qué hacemos esto, por qué somos este pueblo, por qué creemos esto, tú le vas a explicar la historia y le vas a dar razones. Nosotros tenemos que propagar la fe en nuestros hijos, pero hacer también que en los hijos de nuestros hijos, y así otras generaciones también puedan llegar al conocimiento de la salvación, al conocimiento de la gloria de nuestro Señor y a la vivencia de esa fe de nuestro Señor. Es probablemente la empresa más grande y más importante que podemos asumir. Y finalmente está la sede de la creatividad. He dicho en primer lugar lo cotidiano de esa fe. En segundo lugar, la continuidad que tenemos que darle a esa fe. Y en tercer lugar, quisiera terminar con el aspecto de la creatividad en la vivencia diaria de esa fe. Había por cultura esa costumbre de ponerse una señal en la mano o de ponerse una caja aquí en la frente con una porción de la palabra para tenerla siempre presente en el pensamiento, como decimos nosotros, entre ceja y ceja, la centralidad de la palabra de Dios. También de hacer referencia en los postes de las casas o en los portones. Y eso tiene una función didáctica, cumplía una función pedagógica. Pero llegó un momento en que esos ritos fueron vacíos. Y como ocurre con muchos ritos, la gente comenzó a hacerlo y a ponerse cosas sin tener conciencia de lo que estaba haciendo. Y hoy pudiéramos tener toda nuestra casa tapizada de versículos y tener rótulos en las puertas de nuestros hogares. Y de hecho en nuestros hogares tenemos rótulos con versículos alusivos a la palabra del Señor. Y eso está bien, eso no está mal. El tema es
no hacerlo por hacerlo. Si vamos a escoger alguna manera de recordar la palabra, de memorizar las escrituras, de estudiarla, de tenerla presente, de honrarla, de recordarla, tenemos que hacerlo con sentido, con entendimiento, con compromiso y con creatividad. Y quiero apelar en eso. Porque hemos escuchado tantas veces cómo los niños, usted toma la Biblia y comienza a hablarles y ya pronto se duermen, bostezan. Pero pueden pasar 1, 2 y 3 horas viendo series y comiquitas. O pueden pasar bastante tiempo con un dispositivo móvil en sus manos. Yo alabo a Dios por la inteligencia que ha dado a diseñadores. En estos días vi la promoción de un curso de cómo hacer cómics para compartir o difundir valores cristianos, y lo compartí por ahí a algunas personas. Necesitamos creatividad, gente que use los medios de comunicación con excelencia, gente que vaya a las redes a diseñar piezas con excelencia, personas que utilicen la tecnología para llevar valores, para llevar la palabra del Señor. La creatividad pasa entonces por el uso responsable y excelente de todos los medios a la mano. Pero la creatividad también implica aprovechar esos momentos hitos de la historia. Por ejemplo, un cumpleaños, un aniversario, un grado, una promoción escolar, el inicio de un negocio, la pérdida de un ser querido, el nacimiento de un bebé, una salida a caminar. Hay tantas maneras de conversar, de hacer una pregunta. Las historias ayudan mucho, las preguntas son importantes. Entonces necesitamos creatividad nosotros. Los memoriales. Por ejemplo, como se hacía en el Antiguo Testamento, que se ponían piedras y se establecían memoriales para decir en este momento de la historia de nuestra familia, de la vida o del pueblo, Dios hizo tal cosa y lo vamos a recordar. Fechas que vale la pena detenerse y decirse, hoy tenemos que recordar esta fecha y queremos celebrar que Dios esto y lo otro y nosotros honramos al Señor así y demás. Hay que reunirse a orar y a estudiar la palabra del Señor. Pero también hay que buscar otras maneras creativas de conversarla y de inculcarla, incluso en las cosas más elementales de la vida. En juegos, en análisis, en lecciones, en clases, en actividades escolares, todo puede darnos a nosotros una buena excusa para inculcar un valor cristiano. Y muchas veces sin necesidad, repito, de estar diciendo capítulo y versículo otro, el principio y la palabra misma es la que transforma, es la que cambia, es la que hace la obra. Usemos pues de la creatividad. Que Dios nos dé sabiduría, discernimiento para entender el momento oportuno y también gracia para utilizar los medios que Él pone a nuestra mano. Dios nos conceda, hermanas y hermanos, en este tiempo, vivir nuestra fe en lo cotidiano. Ustedes han escuchado de religiosos que todos los días, al menos 3 veces, detienen las actividades y hacen un acto religioso. Nosotros tenemos que todos los días vivir nuestra fe y buscar maneras de expresarla. Daniel solía orar 3 veces al día. De ahí quizás hemos sacado la idea de este plan de 6-3-9 para 3 veces al día nosotros dirigirnos a Dios, juntar el corazón a otros hermanos y buscar su presencia para encomendarle los problemas, las necesidades, las situaciones y para honrar y esperar en su bendito nombre. Que esa sabiduría del Señor nos acompañe. Esa que decía, miren los lirios del campo, miren las aves de los cielos. Estoy seguro que el Señor apelaba a esos elementos del día a día.
Levanten los ojos. ¿No ven que los campos están listos para la siega? Lo más probable es que el Señor estuviera cerca de un campo listo para la cosecha. El Señor fue tan creativo que utilizó las cosas que la gente veía, experimentaba y sentía para ponerlos a pensar, para hacerles una buena pregunta, para contarles una buena historia, para hacerles una gran invitación. Que cuando tengamos que irnos, dejemos a una generación sembrada de la palabra de Dios y que de esa manera podamos propagar las generaciones que van a seguir honrando su nombre y proclamando su verdad, su mensaje, su poder y salvación. La gracia del Señor nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones.